Y por el otro lado, la política en general tiene tiempos distintos a las urgencias de resolver problemas que tiene el Poder Judicial, que es a donde pertenece el Consejo. Entonces, si uno reorganiza esto, el Consejo de la Magistratura, para que esté más equilibrado, por ejemplo, como está en la Ciudad de Buenos Aires, y esto no es mérito de ningún partido, es como sale de la Constitución, entre otras cosas se puede avanzar y terminar con esa monumental demora que tiene el Consejo, que no nombra a los jueces, entonces hay que nombrar jueces suplentes, el juez suplente es más apretable que el juez titular. Digamos, no es tan difícil. Lo que va a haber que hacer es romper algunos esquemas, quebrar algunos intereses y bueno, y empezar a apuntarle adelante en otras. ¿Eso está también en el proyecto Justicia 2020 Sí, o es efectivamente, otro, es uno de los parte capítulos. Justicia 2020 es un proyecto que comprende prácticamente todos los sectores del sistema jurídico y tiene una gran ventaja con respecto a lo que se ha hecho antes, y es que se le da participación en serio a todos los que quieren intervenir. O sea, es un programa abierto que tiene como monumental ventaja que todo el que quiere decir algo es escuchado y es escuchado en serio. Hay reuniones, es un tema de trabajo conjunto, con lo cual hay muchas buenas ideas que no las tiene uno, por definición. O sea, ninguno de nosotros es un genio. Está bien que estamos en el primer semestre de un gobierno que arranca, con lo cual obviamente la lupa se está poniendo sobre todo lo que nos dejó el kirchnerismo, pero ¿ustedes sienten que hay más acompañamiento, por decirlo de algún modo, para dejar actuar a la justicia de parte de este gobierno? Ni hablar del anterior, ya conocemos, ¿no? Pero digo, que esta vez sí se va a poder reformular, este programa sale del Ministerio de Justicia. ¿Consideran que va a haber una verdadera posibilidad de hacer una reforma en la justicia? Sí, yo en lo personal, solo puedo hablar por mí, por supuesto, y mi experiencia en materia de justicia y partido PRO, Cambiemos, los radicales, es un grupo de gente que, en mi experiencia, no ha presionado jamás a la justicia. La prueba está en que el propio presidente ha sido imputado a los pocos días de asumir y no se armó un caos, ni eludió el tema, ni nada por el estilo. Con lo cual, el apoyo del gobierno está. Bueno, Angelici está caminando por tribunales, no él, pero gente de él, ¿eh? Sí. Angelici es el presidente de Boca, ¿no? Al que suele acusar Lilita Carrió. Exactamente. Hay un tema interesante con esto, siempre que aparece un nuevo gobierno aparecen los aparentes influyentes. La pregunta es, ¿dónde está la verdad? Es hora de que veamos los hechos concretos. Los hechos concretos, ¿cuáles son? El presidente está imputado, no presiona a la justicia, el fiscal no anda con custodia, el ministro de Justicia está cambiando permanentemente normas que manda al Congreso para aprobar. Yo, la verdad, soy muy optimista, pero claro, ser optimista no es tirarse en un sofá y ver qué hacen, sino meterse, apoyar a los que hacen y exigirles que sigan haciendo. Eso es clave. Sí. Porque si uno no se ocupa... En ese sentido hay que decir que los dos candidatos que presentó Macri para la Corte Suprema da la sensación de que van a conseguir los 2 tercios en el Senado. Sí, eso parece, y en esto también es importante tener en cuenta que candidatos para la Corte hay muchos. El asunto no solamente es tener candidatos para la Corte, sino mantenernos siempre exigentes. El tema de la exigencia es clave, porque ¿qué pasa? Una vez que entran en la Corte, todo el mundo empieza a ser obsecuente. ¿Por qué? Porque la Corte tiene mucho poder. Y lo que no tenemos que hacer, los que somos activos en esto, periodistas, abogados y demás, es empezar a, lo decimos en criollo, una vez más, chupar las medias. Lo que hay que hacer es exigir y marcar la cancha desde el punto de vista del ciudadano. Lo que queremos es mejorar, queremos que se termine la impunidad, que la justicia sea rápida, que los jueces sean un poco mejor de lo que son, que echen a los malos. Lo que hacen en Uruguay o en cualquier otro país, no hace falta ir lejos para verlo. Fargosi, vayamos a la situación de Cristina. Mucho se habló la semana pasada de la causa por la que tuvo que declarar, que es una causa de todas las en la que está la expresidenta de la Nación involucrada menor, pero se habla de la posibilidad de que quede procesada. Algunos dicen, bueno, Bonadío suele procesar después de llamar a una declaración como la que llamó a Cristina. De hecho salió Zaffaroni a decir, estoy seguro, pero pensando en la animosidad de Bonadío contra Cristina, según él, que va a quedar procesada. ¿En qué complica a Cristina si fuera que queda procesada para lo que puede resultar de las demás causas, que creo que la de lavado de dinero, la ruta de dinero, en realidad es la que más la complica? La puede complicar en la medida en que vaya sumando procesamientos, puede eventualmente hasta algún juez ordenar su detención y hasta pueden después unificarse condenas. Pero la pregunta del millón no solamente es esa, que es clave también, pero la pregunta del millón es ¿y qué?
¿Por qué digo y qué? Porque tenemos que terminar de una buena vez con esa imagen de que un presidente o un expresidente es una especie de Dios que está más allá del alcance de nuestras manos. Este año festejamos ¿qué cosa? 200 años de independencia. ¿Qué quiso decir la independencia? No dependemos más del rey de España, que aún hoy en día tiene impunidad, no puede ser atacado judicialmente. Claro. Bueno, hace 200 años que tenemos un régimen donde el presidente es un ciudadano más. Supongamos que la procesan a ella o a cualquier otro expresidente o presidente. Supongamos que la condenan. ¿Qué pasa? En todo caso, lo único que pasa es que hay democracia en serio, como en todos los países donde esto ha ocurrido, porque esto pasa por todos lados. No es que pasa ahora en Brasil. En Europa hay varios presidentes que tienen problemas judiciales. Lo hemos visto a Sarkozy ir esposado el año pasado a declarar. Sí. Hay gente en Estados Unidos, gobernadores en Estados Unidos. En fin, yo creo que no tenemos que sacar ese miedo de que no, es un presidente, es un expresidente. Es un ciudadano más. Punto. Y si la ley llega a la conclusión de que ha sido violada, tendrá que ir preso como cualquier otro. ¿La imaginás presa, Cristina? Como a cualquier otro ciudadano, y lo digo muy en serio, no se trata de... ¿Pero pensás que va a ir presa? Eso no me atrevo a decirlo, no por miedo a Cristina, que no lo tuve antes y menos ahora, sino porque como abogado yo estoy obligado a analizar hechos concretos. Ahora, si violó la ley, no me cabe ninguna duda que tiene que ir presa. ¿Qué debe hacer Hayton de Nolasco? Estoy refiriéndome respecto a lo que debería ser su renuncia al cargo de la Corte, cumpliendo su jubilación, en realidad, no su renuncia, su jubilación. Ya, ¿no? Sí, 75 años, y ha dicho que no va a renunciar, es la única mujer hoy que hay en la Corte. ¿Qué pasa con este cupo femenino del cual no hay obligación en la Corte, pero dicen, bueno, pero no hay mujeres y Hayton se va? La Argentina es el país que primero tuvo una mujer jueza en la Corte en el mundo. Detalle que es interesante marcarlo, porque eso implica una apertura mental del sistema legal bastante más notable de lo que parece. Es más, desde hace como mínimo 30 años hay más abogadas que abogados. En el caso concreto de la doctora Hayton de Nolasco, hay un detalle muy importante, y es que la reforma constitucional que le puso un límite de 75 años fue inconstitucional. Explico. Las reformas constitucionales son válidas solamente cuando se acotan, se limitan a la convocatoria. En el caso de la reforma del 94, en este tema, excedieron la convocatoria. Fue por ese motivo que el doctor Fayt no estaba obligado a renunciar, pero ni él, ni Hayton, ni nadie está obligado a renunciar. Pero en el caso de Fayt no era porque él había entrado antes a la Corte, antes que la reforma. Una autorización especial en realidad. El motivo de la invalidez de esa reforma que pone límite es que cuando se convocó a constituyente para el 94, este tema no estaba incluido y por ende la convención constituyente se excedió. O sea, ese artículo vos crees que es inválido. Es inválido. Y o sea que podría quedarse ella. Exactamente. Pero no solo es inválido, sino que es irracional. Porque en una etapa de la humanidad en la que la vida cada vez es más larga, en la que uno tiene cada vez más años... No, eso ni hablar. Pero los jueces de la Corte deberían tener cargos vitalicios. Como en todos lados. Como en todos lados. Lo tenían acá, lo han tenido acá durante los 200 años de historia, o digamos, hasta el 94. Y lo vitalicio de un cargo, lo fundamental el motivo, es igual que los jueces comunes, es que no se sientan presionados. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el gran miedo que tiene un empleado? ¿Por qué un empleado reacciona o un contratado reacciona obedeciendo a quien lo manda? Por miedo a ser despedido, más allá de la indemnización que le paguen. La clave en el sistema judicial es que si se le da un cargo vitalicio, ese juez es independiente. El tema es que no sea coimero o que no sea miedoso. Eso es clave, ¿no? O sea, pero asumiendo que no sea ni coimero ni miedoso, el tema que no pueda ser despedido es importante. ¿Y deberían pagar ganancias? Los jueces tienen que pagar impuestos como cualquier otro. El tema en esto hay que demitificarlo, y es, como no se les puede reducir el sueldo porque lo manda la Constitución, si los jueces pagan ganancias, lo que quieren hacer es subirles el sueldo para que cuando paguen ganancias sigan ganando lo mismo que totalmente. Es un dibujo. Sí, totalmente. Alejandro Fargosi, muchas gracias por esta visita y por su claridad de siempre.